Yo tengo mis dudas sobre estas capacitaciones, pero X también ha estado o está dando capacitaciones para buscar con perspectiva de género, ¿sí o no? Han tenido algunos proyectos para capacitar, por ejemplo, con el Poder Judicial de Oaxaca se llevó a cabo un proceso, pero las metodologías que sigue cada quien son independientes. O sea, por ejemplo, las capacitaciones normalmente es un seminario, un foro, donde presentan el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es un evento de 1 o 2 horas, llaman a los jueces o al público en general y les explican rápido como las temáticas y con la asistencia se dan por capacitados a los jueces. Y, por ejemplo, la metodología que sigue X es totalmente distinta, es como un proceso de seguimiento, duran 50 horas y nada más como la parte inicial. Trata más como de sensibilizar a los jueces, o sea, no puedes como solamente llegar y decirles, este es el protocolo y tienes que aplicarlo para juzgar con perspectiva, porque a final de cuentas, juzgar es todo un proceso que tiene que ver tanto como con tus valores y tu perspectiva de la vida. Entonces, si ellos no aplican el género en su vida diaria, difícilmente la van a llevar también a su trabajo. Entonces, el trabajo de X va desde eso. Primero es una sensibilización, es ver el género y los estereotipos que ellos llevan en su día a día y a partir de eso llevar un proceso de construcción horizontal. No es una presentación donde va una persona y te dice esto es género, este es el protocolo y estos son los principios, sino que más bien es como un seminario donde los jueces expresan sus opiniones, ellos mismos debaten, porque luego sale como que un juez piensa esto y una jueza les dice no debe ser de otra manera. Entonces, a partir del debate, haces que ellos mismos se replanteen si lo que piensan es un estereotipo o cómo se inserta esto en la perspectiva de género. No sé si me explico esa Sí, sí, parte. Es sí. mucho más horizontal, es más como de que ellos mismos dialoguen y se replanteen lo que ellos consideran que es perspectiva de género y ya a partir de eso, cómo lo pueden aplicar en su día a día y en el trabajo, en las sentencias. Porque me imagino que si lo dialogan ellos, entre ellos mismos, es más fácil aceptar lo que diga otra persona como un argumento válido que una persona que viene externa y que viene a explicarte cómo se hace bien. Y no solamente eso, o sea, también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en muchas capacitaciones utilizan a personal que nunca ha trabajado con el poder judicial como tal, o sea, no son jueces, no conocen cuál es la labor del juez y no se pueden poner en sus zapatos a la hora como de aterrizar el tema de la perspectiva de género. Entonces, por ejemplo, de X procuramos que siempre quienes capaciten sean juezas o personal que ha trabajado con los poderes judiciales y que han hecho justicia, sentencias que han creado nuevos paradigmas en el tema de género, como reparación de daño, matrimonio igualitario. Entonces, tienen que ser juezas o jueces que apliquen la perspectiva de género en su día a día para que puedan dialogar con otros jueces de cómo aplicarlo en su trabajo. O sea, una persona, por ejemplo, yo no soy juez, no podría dar una capacitación sobre perspectiva de género a alguien que lleva la labor jurisdiccional. Por eso procuramos que sean personas pues que se dedican y están en el mismo ámbito y siguen su misma lógica. Además de, como mencionas, pues también es mucho más fácil aceptar la retroalimentación de alguien que está en tu ámbito que alguien de fuera que pues uno lo considera es una persona ajena o externa a la labor. Pero lo que hemos escuchado del mismo Poder Judicial aquí en la Ciudad de México es que hay muchas resistencias de las y los jueces en contra de legislación a favor de los derechos humanos o de los derechos de las mujeres, ¿no? Para ver esta perspectiva de género. ¿Qué se hace con un participante que está ahí y que considera que es una mala madre la que va a trabajar para alimentar a sus hijos y que Pues no puede tener la custodia? hay razones como muy socioculturales, o sea, el machismo también es algo que tenemos pues en la cultura, tanto, no solamente es en el trabajo, también es en lo personal. Eso es algo como que se tiene que cambiar poco a poco, pero una razón de fondo por la cual también hay esta resistencia al género es porque las capacitaciones son en horarios laborales, o sea, no es en su horario laboral, es
después del trabajo te tienes que quedar a capacitarte o este es el horario de capacitación, tienes que asistir, pero después tu chamba la terminas en la hora que tú puedas y no te pagan esas horas extra. Entonces, pues si te tienes que trasladar a otro lugar para capacitarte, que es pagar de tu dinero para ir, tienes que gastar tu tiempo pues libre para irte a capacitar. Obviamente si las personas de por sí no están abiertas a capacitarse en perspectiva de género, pues si los obligas de esa manera y sin ningún incentivo, pues ya hay una reticencia, pero tú la agravas por cómo estás implementando las capacitaciones. Entonces, en este sentido, las instituciones tienen que ser un poco más congruentes. Si lo que quieres es capacitar sobre perspectiva de género, y el género precisamente lo que busca es como buscar esta compatibilidad entre tu vida profesional y la privada, pues no les ponen las capacitaciones fuera de su horario laboral o tampoco sin ningún incentivo positivo para que asistan. Creo que eso sería una manera de cambiarlo. Sí, porque es eso lo que no sabemos, ¿no? Porque cuando vemos las cifras que nos da algún poder judicial, bueno, hicimos tantas capacitaciones. Uno, no sabemos si fueron simplemente 2 horas de charla y firmaste y ya, te vas. O estas mismas circunstancias de los que nos hablas, que no incentivan a las personas a realmente pues tratar ese tema de manera como profunda, ¿no? Para decirlo así. Entonces, ¿tú crees o desde X Justicia creen que ahí es donde se podría mostrar más voluntad de parte también de la dirección o la presidencia de los poderes judiciales? Creo que ese es un cambio y el segundo es que en la medida en la cual los poderes judiciales como desde la institución reconozcan que juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos es una obligación del poder judicial, porque está en las leyes. Pero, o por ejemplo, se genera jurisprudencia que dice que es una obligación de los jueces incluir la perspectiva de género y de derechos humanos. Pero entonces, si la institución no retoma esa jurisprudencia y lo establece como sí, todos nuestros jueces tienen que juzgar con perspectiva de género y de derechos humanos y es una obligación, y lo interiorizan como en sus estatutos, entonces lo que pasa es que cuando llega un juez que sí se ha capacitado y que juzga con perspectiva de género, entonces los jueces que no están capacitados o que tienen todavía esta resistencia al género piensan que ese juez es favoritista, que está siendo imparcial, que está excediendo sus facultades, entonces lo discriminan y entonces se genera otra dinámica en la cual no hay incentivos para capacitarse y los jueces que hacen este esfuerzo son discriminados por la misma institución o por sus colaboradores. Entonces creo que en la medida que también la misma institución, como desde la presidencia, asuman esta obligación de juzgar con perspectiva de género y lo bajen a sus jueces, se va a generar como un cambio institucional también. ¿Y qué opinan del monitoreo, del seguimiento que se da? También, pues, viendo la presidencia de un poder judicial, porque, pues, yo he escuchado también la opinión, pues, no podemos monitorear las sentencias porque son independientes. Entonces, no podemos decir nada sobre estas sentencias. Eso, o sea, no es tan cierto. En realidad, por ejemplo, X realiza procesos de monitoreo. Cada vez que se hace una evaluación, un taller, se les da acompañamiento y seguimiento a los jueces, porque pues entendemos que después van a quedar dudas o que cuando tú vas a querer aplicar tus conocimientos a un caso práctico, pues puede que lo que te enseñamos sea muy genérico. Entonces tú tengas algo que no has logrado comprender cómo aplicar la perspectiva de género en ese caso. Entonces tienes que tener esa parte de seguimiento de que los jueces puedan acudir con el tallerista y preguntarle, oye, pero en este caso, ¿qué puedo hacer? Entonces esa es darle seguimiento a los jueces para que no se queden solamente, pues ya te dimos esto, ahora a ver cómo lo aplicas tú, sino que también tengan esta parte de retroalimentación, lo entendieron bien o no y cómo lo pueden aplicar realmente en su trabajo. Y la segunda es darle monitoreo y evaluación para realmente aprendieron o no. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos una metodología de evaluación de impacto, que es pedirle una sentencia antes y una sentencia después del taller. O sea, es para ver si realmente cambió la manera como impartieron justicia a partir de los conocimientos que aprendieron durante esta capacitación. Y no solamente es que se evalúe, sino que la evaluación no sea a cargo de las mismas autoridades que están siendo capacitadas.
Porque, por ejemplo, una cosa sería que los mismos poderes judiciales evaluaran si sus capacitaciones están funcionando, pero hay un problema de sesgo ahí porque pues se está autoevaluando la persona que se capacita, y lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, dicen, están capacitados nuestros jueces, pero ves que sus indicadores para saber si cumplieron o no con la capacitación era si asistieron. Entonces, por ejemplo, era lo que traigo una capacitación de Nuevo León, que es para juzgar con perspectiva de género, y el criterio para evaluación es asistencia 100%. Entonces, con que asistas, ya pasaste. Y eso es lo que pasa en la mayoría de las evaluaciones. O sea, la mayoría de las capacitaciones, con que tú vayas, ya lo dan porque el juez está capacitado, cuando realmente no sabes si eso se está traduciendo en una mejor sentencia, en una mejor impartición de justicia. Entonces, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es que sea la misma ciudadanía, o sea, la sociedad civil local, quien evalúe estas sentencias de los jueces, por ejemplo en Oaxaca, para ver si hubo un cambio después de la capacitación o si hay ciertas prácticas y ciertos estereotipos que se siguen repitiendo. Entonces, cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen que seguir trabajando con el Poder Judicial, que es, por ejemplo, donde salió el informe No es Justicia, que es como esta evaluación de hubo un cambio o no a partir de la capacitación. Obviamente es un proceso, estas son capacitaciones iniciales, la capacitación tiene que ser continua, porque generalmente las capacitaciones siempre les dan el mismo tema, cuál es sexo, cuál es género, cuál es el protocolo, y es un listado de cosas y de conceptos que tienen que aprender, pero nunca pasas a la parte práctica y tampoco en la evaluación. O sea, es como, a lo mejor les hacen un examen de conocimientos, pero nunca ves si realmente en la emisión de órdenes de protección, en la sentencia, está ese conocimiento con perspectiva de género o no. Lo que debería de haber como siguiente paso sería algo como un coloquio para discutir sentencias actuales entre sí, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, eso es también lo que se hace, o sea, puede ser como parte, incluso es como una parte de capacitación, que analices una sentencia y veas si tiene perspectiva de género o no, o cómo cambiarían los criterios de decisión de los jueces si hubieran incluido la perspectiva de género. Esa es una manera de capacitar práctica. O otra es que ellos resuelvan un caso, cómo lo harían con perspectiva de género. Y la otra cosa es la transparencia de sentencias. O sea, ellos dicen que ellos no pueden monitorearlo, pero la ciudadanía sí podría, si todas las sentencias fueran públicas, que es precisamente lo que estamos buscando como la Red por la Ciudadanización de la Justicia. Queremos que haya apertura, que estas sentencias estén públicas para que los mismos ciudadanos podamos detectar, está juzgando con un criterio discriminador o no, y pues en esa medida, aunque no tenemos colmillos o dientes para obligar a los jueces, es un tipo de presión para que pues ellos se capaciten y que entiendan la importancia que tiene que aprendan a juzgar con perspectiva de género y derechos humanos. Pues tal vez para volver un poquito, porque la impresión que hemos tenido en años pasados es que en muchos casos vimos más bien una simulación que un ejercicio de verdad de varias prácticas, ¿no? Entonces yo me pregunto, todas esas capacitaciones con perspectiva de género, en este caso para juezas y jueces, ¿qué consideran cuántos estados van en serio con estas capacitaciones y cuántos solo lo tienen para pues mostrarnos algunas cifras y ya? Yo creo que en realidad no hay datos porque ni siquiera ellos tienen criterios, o sea, no saben qué es una capacitación, qué sí podrían considerar una capacitación y qué no. El Estado de México, por ejemplo, reporta como capacitaciones obras de teatro. El Estado de México nos reportó, por ejemplo, una capacitación, le puso En cara de la mujer. En cara de la mujer era una capacitación para juzgar con perspectiva de género en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y literal es solo una obra de teatro. Y lo mismo pasa, o sea, es un foro, una presentación, una conferencia, un seminario, son 2 horas, 3 horas, a veces 5 horas y media. Les dan 6 temas, si quieres, que tienen que ver con género, pero realmente, ¿qué puedes ver? O sea, hay tanta diversidad en capacitaciones que no puedes saber quién lo está haciendo bien y quién no. Bueno, ya era más o menos lo que quería saber. Pues, o tal vez
Ya nos estabas mencionando, por ejemplo, la transparencia y también el involucramiento de la sociedad civil, pero ¿cuáles pueden ser los pasos para lograr que, a lo mejor todas y todas los jueces se capaciten en derechos humanos y en género? Pues muchos apuestan con la obligatoriedad, o sea, que sea obligatorio que los jueces se capaciten en la materia, pero creo que también habría que establecer estándares claros de qué es una capacitación, porque pues podemos, o sea, en este entendido de cómo están haciendo las capacitaciones ahorita, podríamos decir que sea obligatorio que se capaciten y lo que va a salir son estados como Estado de México, decir yo sí estoy capacitando, pero pues si no entras a ver el dato, pues no sabes que fue una obra o un foro o así. Entonces más bien sería como generar estos lineamientos generales de cómo debe ser una capacitación, quién la debe de dar, cuántas horas debe de durar, cuál debe de ser la temática, cuáles deben de ser los criterios de evaluación, que sea práctica a través de las sentencias, a través de órdenes de protección, que haya un seguimiento, que eso se traduzca, por ejemplo, en la carrera judicial, si asciendes o no, si entras incluso a la institución. Entonces, en esa medida, yo creo que se mejoraría la calidad de las capacitaciones, pero también se podría ver si realmente tienen un impacto en la procuración de justicia.